minutitos, 4 o 5 minutitos. Y, Yo creo que en 2 minutitos empezamos, ya, porque ya perfecto, estamos empezando a transmitir en Facebook. muy bien. Entonces, en 2 minutitos empezamos y nada más si quieren, mientras les recuerdo al público que nuestras pláticas están siendo grabadas y las podrán ver si no pudieron entrar por alguna razón a esta hora, la pueden ver tanto en Facebook como en YouTube en la Keile. ¿Ok? Y les recuerdo también que al terminar la plática de Anet se harán preguntas y respuestas. Si quieren escribirlas en el chat, yo con mucho gusto las leeré, tanto las de Facebook como en Zoom, para que Anet nos pueda contestar. Muchas gracias y empezamos en 1 minuto. Perfecto. Gracias, Anita. Pues buenas noches. Buenas noches, Annette Pierre, bienvenida. Estás con nosotros en este segundo día de Chavos Project. Bienvenida, la verdad es que siempre es un placer tenerte con nosotros, escuchar tus pláticas son interesantísimas y sobre todo amenas, además de todo lo que uno aprende, así que es un gusto, un honor tenerte aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Anita, y bienvenidos todos a esta plática que vamos a tener de Chávez Project. Yo soy una persona muy entusiasta de este proyecto y como muchos saben, es un proyecto que ya se está haciendo muchos años y en esta ocasión pues va a ser distinto. La clase es una clase que vamos a abordar temas filosóficos, temas místicos y posteriormente, con muchísimo gusto, vamos a abrir un espacio para preguntas y pues me pueden preguntar todo tipo de preguntas, obviamente, idealmente que sean relacionadas al tema, pero si tienen cualquier otro tipo de pregunta, voy a tratar de contestarles. Esta clase está inspirada en un libro de Rabari Kaplan llamado Shabbat, el Día de la Eternidad, que muy orgullosamente tradujo mi esposo al español. Y es un libro que realmente es tan chiquito y es tan mínimo que uno pensaría que tiene nada y realmente tiene todo. Es una de esas joyas que te das cuenta que, como dijo Miss Van der Rohe, less is more. Entre menos, uno puede decir más. Y pues vamos a dar comienzo a esta clase y particularmente vamos a abordar el tema de esta manera. El judaísmo realmente comprende dos ramas principales. Por un lado está una rama ética y por otro lado hay una rama ritual. La parte ética son leyes que son más entre el hombre y hombre, como diciendo entre Adam le Javeró. Y por otro lado, los aspectos rituales del judaísmo tienen más énfasis entre la relación del hombre con Dios para establecer una relación más íntima, más profunda. Como ustedes saben, el judaísmo es una forma de vida, es una religión que está llena de diferentes rituales y es sumamente delicado decir que existen rituales más importantes que otros. No podríamos decir algo así, pero lo que sí podemos decir es que de todos los rituales que tiene el judaísmo, y tomando en cuenta los grandes rituales como serían la circuncisión, Brit Milá, Kashrut, Terata Mishpachá, que son los grandes pilares del judaísmo, el único de todos los rituales que aparece en los 10 mandamientos es Shabbat, lo cual que posiciona a Shabbat como en una categoría muy especial. Simplemente para recordarles, Shabbat es el cuarto mandamiento. Y acá empieza lo interesante de la plática. Eh, por algún motivo, los 10 mandamientos aparecen en dos lugares diferentes de la Torá. Y por lo tanto, pues uno esperaría que siendo la carta magna de la Torá, que siendo la parte más central de nuestra Torá,
pues sería uno una réplica del otro. Pero para nuestra sorpresa, cada uno de estos relatos de los 10 mandamientos son diferentes entre sí, algo que no sé si se han dado cuenta. Y por lo tanto, una de las grandes diferencias que tienen estos 10 mandamientos y los otros 10 mandamientos que vamos a hablar es con respecto al precepto y con respecto a la mitzvah de Shabbat. Por lo tanto, pues nada más recordando que los 10 mandamientos están divididos en 5 y 5. Prácticamente los que están de este lado, que estoy señalando, son los que son Bein Adam le Makom, entre Dios y el hombre. Dios es Makom, no por el lugar, sino porque Hashem es Mekomosh el Olam. Y por otro lado, los siguientes 5 son más enfáticos en nuestras relaciones interpersonales. Y el cuarto mandamiento que está acá es Zahor et Yom HaShabbat, es el cuarto mandamiento y habla precisamente de Shabbat. Por lo tanto, esta clase va dirigida a entender la relevancia que tiene Shabbat dentro del judaísmo y por qué están escritos de manera tan distinta los de una presentación de los 10 mandamientos y los de otra presentación. Para que no tengan que recordar, tengo acá las citas y bueno, la primera vez que se nos habla de Shabbat y que es un precepto que se da para el pueblo de Israel, está en Sefer Shemot y está en el contexto de Zahor. Dice, Zahor et Yom HaShabbat lekachó, recordarás el día del sábado para santificarlo, y dice lo que sabemos, que dice 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Hashem. Y nos dice el motivo por el cual cuidar Shabbat es importante. Es una mitzvah que dice, porque Dios hizo en 6 días los cielos y la tierra. Por lo tanto, lo hice de esta manera para que veamos la diferencia. De pronto aparece la mitzvah, el ritual de Shabbat, también en los 10 mandamientos, en Sefer Devarim, en Deuteronomio, y en cambio acá la gran diferencia es que no dice Zahor et Yom HaShabbat lekachó, sino dice Shamor, cuidarás, guardarás el Shabbat para santificarlo como Hashem tu Dios te ha mandado, 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Y nos dice también el motivo, y es un motivo completamente distinto. El motivo es, acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Hashem tu Dios te sacó de ella. Por lo tanto, tenemos completamente preceptos, aparentemente hablan de lo mismo, pero hablan completamente de algo distinto. Por un lado, está una acción que es recordarás, que es Zahor, y por otro lado hay una acción que es completamente otro universo energético, que es la acción de Shamor, cuidarás. Una cosa es recordar y otra cosa es cuidar. Son cosas completamente diferentes. Si yo te doy un objeto y te digo, recuerda el objeto, la otra es cuida el objeto. Son cosas diferentes. Y particularmente lo que nos llama la atención es el motivo por el cual nos dicen, recordarás porque Dios creó el mundo. Y en la segunda presentación de Dvarim dice, cuidarás porque Dios te sacó de Egipto. Lo cual habla de 2 conceptos muy importantes de Dios que son centrales en el judaísmo. Porque no es tan difícil reconocer que Dios nos creó. No es tan difícil porque cuando vemos este mundo, cuando vemos la diversidad que existe en él, cuando vemos la complejidad que existe en él, cuando vemos los ecosistemas, cuando nos vamos al microcosmos o nos vamos al macrocosmos, cuando vemos todos los planetas y las vías lácteas y vemos todos los planetas y por otro lado vemos hacia adentro y vemos las células y los organelos y vemos la genética, decimos, la verdad está en chino, es casi imposible, sería casi lógico, irracional pensar que esto se hizo solo y que no tiene una razón por la cual está hecho. Por lo tanto, pensar que una fuerza superior o un ser superior creó esto es más que lógico. Y esto es algo que en general la humanidad sí cree en Dios. Aunque la gente
tiene mucha confusión que es Dios, pero realmente, estadísticamente, se han hecho muchas estadísticas en todas las latitudes del planeta, y es increíble, pero la mayor parte de la gente cree en un Dios y cree que Dios hizo el mundo y ya. Entonces, esta parte es como más universal, por así decir. Pero con la dificultad es creer que ese Dios que te creó tiene que ver algo contigo en la actualidad, o que se tiene que involucrar en la historia, o que tiene algo que meterse y que lleve el mundo. Por lo tanto, estamos viendo dos conceptos de Dios sumamente centrales en la doctrina judía. Uno es Dios como creador y el otro es Dios como un ser que interviene en la historia y que lleva la historia y que es parte de la historia. Esto es un tema muy importante, pero no sé si se dan cuenta, y esto es adrede, que yo puse de este lado, en el relato de Shemot, lo puse en color azul. Y por otro lado, en el Sefer de Barim, lo puse en color rosa. Obviamente, y acá también, está en azul y aquí está en rosa. Me volví un poco arquetípica en el sentido de que en términos místicos y en términos de pensamiento judío clásico, el concepto de Zahor, el concepto de recordar, hasta la palabra Zahor viene del hebreo Zahar, que es masculino. Por lo tanto, se dice que cierto motivo por el cual nosotros recordamos el Shabbat es un motivo masculino. Y en cambio, el concepto de cuidar está en rosa para que nos quede claro el concepto de que es metafísicamente o energéticamente un asunto femenino. Por lo tanto, esta dualidad aparente que existe en Shabbat en su presentación inicial nos empieza a hablar de una cosa muy importante que nos va a llevar a un entendimiento mucho más profundo de lo que es Shabbat, de lo que nosotros sabíamos. Vamos a explicar ahorita algo muy importante, que es que Shabbat, como uno de los 613 preceptos que tiene el judaísmo, hay muchas formas de dividir o de clasificar los preceptos, las mitzvot en la Torah. Por ejemplo, hay las mitzvot tase, que hacemos, y hay las mitzvot de lo tase, que significa nos abstenemos. Supuestamente, en términos muy generales, las mitzvot tase, lo que sí hacemos, son todas las acciones que hacemos en forma activa para conectarnos con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Y en cambio, las mitzvot lo tase son aquellas acciones que nos abstenemos de hacer para evitar lastimar nuestra relación con el Creador. Esta es una forma de dividir las mitzvot. Otra forma, que es la que vamos a ver en este momento, es que hay, en general, otra clasificación, 3 tipos de mitzvot o 3 tipos de preceptos. Está las mitzvot llamadas mishpatim. Mishpatim son aquellas leyes que son lógicas y que tú, por tu lógica, eventualmente llegarías a ellas. Por ejemplo, robar, no robar. Una persona sabe que si le está robando al otro, entonces otro le va a robar a uno y se disrumpe el orden y se hace todo un caos. Por lo tanto, es lógico que yo no robe. También es lógico que yo respete a mis papás. Hay una lógica de que los hijos, en agradecimiento a lo que hicieron nuestros papás de darnos la vida, de atendernos de chiquitos, de vacunarnos, de educarnos, merecemos darles cabot, merecemos darles respeto. Es lógico. Esas cosas lógicas, que son lógicas para todos, se llaman mishpatim. Por otro lado, hay una categoría de leyes que no tienen una lógica tan clara. Por ejemplo, un ejemplo bueno para esta es el uso de lana con lino. ¿Qué más da si uso lana con lino? ¿Qué más da si uso algodón con seda? ¿Qué más da si uso poliéster con nylon? ¿Qué es esta cosa de lana con lino? Por lo tanto, por muchos años, pues se dice que ni siquiera
el rey Salomón, que era el más sabio de todos los reyes, entendía qué estaba pasando con esta ley, porque no es lógica. Y hay muchas otras leyes de nuestra Torá que no tienen una precisa lógica, aunque con el tiempo los jajamim y la grandeza de nuestros sabios han podido ir dilucidando todo y eventualmente todo tiene una lógica. Pero, por ejemplo, kashrut no es lógico. Kashrut, juntar carne con leche, aunque la Torah no los presenta porque se trata de un tema de compasión entre el cabrito y la mamá y la leche. La realidad es que no tiene una lógica. Hay muchas alajot que hacemos y muchas mitzvot que no tienen una lógica tan clara, pero son parte del paquete y bueno, eventualmente las hemos ido pudiendo entender y obviamente hoy en día prácticamente todas tienen una lógica clara. Pero hay una categoría que mucha gente no está consciente que se llaman las Eiduyot. ¿Qué son las Eiduyot? Las Eiduyot son testimonios. Quiere decir, cuando una persona testifica algo, un testigo se llama un Ed. Testificas algo, eres testigo de algo. Y curiosamente, Shabbat es una de las mitzvot que entra en la categoría de Idut, de ser testigos. Por lo tanto, ¿de qué somos testigos? Y obviamente son dos cosas que venimos trabajando en esta clase que son indispensables para poder relacionarnos con Dios según el judaísmo. Por un lado, como es en el caso de la versión de Shemot, decimos Zahor, recordarás el Shabbat, y estamos siendo testigos de que Dios creó el mundo con un cierto patrón, que ahorita vamos a hablar de ese patrón, que es de 6 días transformar y el séptimo día es un día de integrar. Es un tipo de patrón que trasciende los días, obviamente no se habla de días, pero también pueden ser miles de años o millones de años. Es irrelevante para esta clase de hablar de si fue en 7 días o fue en 7 etapas, pero el concepto general es que estamos atestiguando, cuando una persona cuida Shabbat, estamos siendo testigos que Dios es el Boreolam, que Dios es el creador del mundo. Y esa es la función de Zahor, y es una función masculina. Y es por esto, y esto les va a quedar claro, que por eso en el Kiddush de Shabbat, cuando hacemos Kiddush en Shabbat en la noche, y decimos Zahor et Yom HaShabbat lekachó, nos paramos. Nos paramos no nada más por respeto, nos paramos porque todos los Eidim, todos los testigos, siempre tenían que testiguar estando de pie. Por lo tanto, Shabbat es un testimonio de que Dios creó el mundo. Pero también Shabbat es un testimonio, no nada más que Dios crea el mundo, sino es un testimonio, Zecher Litziat Mitzrayim. Es un testimonio de que Dios lleva en forma activa el mundo y que tiene una relación con el mundo. Esto es muy importante porque hay mucha gente que piensa que Dios creó el mundo y lo abandonó. Que Dios creó un mundo y lo dejó con las leyes naturales y bueno, a ver qué pasa con el mundo. Ahí les encargo mi mundo, a ver qué hacen con él. Pero realmente la intervención de Dios en Mitzrayim es una intervención arquetípica y clara en donde Dios expresa que Él está en una relación íntima con lo que está pasando en la historia. Por lo tanto, tomando lo anterior y tomando lo que acabo de decir, podríamos redefinir Shabbat como la perfecta comunión o la perfecta armonía entre lo masculino y entre lo femenino. Y esto es un tema muy, muy importante en la mística judía, que ahorita vamos a ver con más detalle. Y obviamente también es la perfecta unificación entre lo que es el mundo material y físico, que es el mundo de Malhut, que es el mundo que vivimos, con el mundo espiritual. Por lo tanto, Shabbat es un día que es una súper oportunidad, una máxima oportunidad para integrar todas las partes del universo. Este concepto de la imperfecta integración entre lo masculino y lo femenino es muy central en la doctrina judía
porque lo que entendemos en mística es que nosotros, a partir de Moshe Rabbeinu, a partir de Yetziat Mitzrayim, nosotros, el pueblo de Israel, se relaciona con Dios o conoce a Dios. Dios se dio a conocer al pueblo judío a través del tetragrama, que es el nombre de Dios de 4 letras de Yud, Kei, Vav, Kei. Y esto es muy importante que quede claro, y por eso voy a compartir con ustedes un pequeño pizarrón para que quede enfáticamente claro. El nombre de Yud, Kei, Vav, Kei, es la perfecta integración entre fuerzas masculinas, fuerzas femeninas, fuerzas masculinas y fuerzas femeninas. Esto es algo que para las personas que no están iniciadas en el tema de la mística les puede parecer raro, pero Dios en su forma de expresarse o en su forma de darse a conocer al pueblo de Israel a partir de Moshe, se dio a conocer como mitad masculino y mitad femenino. Por lo tanto, cuando una persona quiere acercarse a Dios o quiere emular la fuerza divina, tiene que procurar generar este estado energético. En términos generales, lo femenino y lo masculino no significan mujeres y hombres. Femenino y masculino habla de género, hombres y mujeres hablan de sexo, que es algo distinto. Es cierto que las mujeres expresan más caracteres femeninos y los hombres expresan más caracteres femeninos, pero siempre masculino va a ser lo que está arriba, femenino va a ser lo que está abajo. Masculino va a ser una fuerza positiva en el sentido como en las pilas que da para afuera, y femenino va a ser una fuerza negativa que recibe. Piensen en una pila Rayovac, una pila Energizer, que tiene la siguiente polaridad, positivo y negativo. Y simplemente sabemos que el acoplado para que fluya la energía divina, para que fluya la energía como cualquier otra energía, requiere siempre que el positivo se acople a lo negativo, que lo negativo se acople a lo positivo, y así se va acoplando la energía. Por lo tanto, Shabbat es la perfecta integración entre fuerzas masculinas y fuerzas femeninas. Vamos a regresar a la pantalla. Y ahora vamos a hablar, visto lo que dijimos como un preámbulo a esta clase, vamos a tratar de entender por qué Shabbat es tan central en el judaísmo y por qué está dentro de los 10 mandamientos como si fuese el ritual que incluye todos los rituales o que incluye la mayoría de los rituales. Es muy importante también mencionar acá que cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, no estamos hablando de 10 mitzvot importantes de las 613 mitzvot. Ese es un error muy grande que hacemos porque no es lo mismo mitzvot que dibrot. Mitzvot son preceptos y dibrot son categorías de preceptos. En términos generales, bajo muchos estudios de Rafa de Agaón y muchos otros jajamim, nos enseñan cómo toda la Torah, con sus 613 mitzvot, son parte de los 10 mandamientos. Por lo tanto, Shabbat en sí es la categoría que engloba a muchas otras mitzvot que tienen que ver con ritualidad. Hay un tema muy importante para poder entender profundamente Shabbat, que espero que lo pueda transmitir de manera correcta. En el judaísmo tiene un privilegio hacia las acciones, mucho más que hacia la fe. Hay religiones que son más fe, pero el judaísmo no tiene ninguna de sus 613 mitzvot que nos pidan tener fe. Es muy raro, pero el judaísmo es o hace esto o deja de hacer esto, como acabamos de explicar en la categoría de las mitzvot. Por lo tanto, el judaísmo es una forma de vida, más que una religión, basada en acciones. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque
Vivimos nosotros en un mundo que en mística se llama el mundo de Malhut, pero el mundo que vivimos se llama Olam Asiá, el mundo de Asiá. Y la palabra Asiá en hibrit significa el mundo de acción. Por lo tanto, lo que va a definir acá y lo que va a contar acá no es tanto lo que piensas y no es tanto lo que sientes, sino lo importante es lo que haces. Y por eso cuando una persona, por ejemplo, quiere ayudar al prójimo, no basta con que esa persona se siente en su casa y se ponga a echar buenas vibras al mundo. En la Torá, en el judaísmo, la bondad se tiene que expresar a través de actos de bondad. Entonces, ¿quieres ser bueno? Ayuda al prójimo. ¿Quieres ser bueno? Visita al enfermo. ¿Quieres ser bueno? Asiste al necesitado. ¿Quieres ser bueno? Ayuda al pobre. Este tema de la acción como base central del judaísmo y cómo la fe no es tan importante en el judaísmo, es muy importante para entender que el Shabbat, porque ¿cómo podemos hacer una acción para demostrar nuestra fe? Es un poco complejo entender este concepto, pero es un concepto muy interesante. Tengo fe en Dios, tengo fe que Dios creó el mundo, tengo fe que Dios lleva el mundo, tengo fe que Dios hizo estas cosas y que ha permitido al pueblo judío sobrevivir, todas las diásporas y todos los exilios, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo expreso en acciones esta fe? Porque mucha gente dice, es que yo llevo mi judaísmo en mi corazón, acá. Pero la realidad es que puedes llevar tu judaísmo acá, pero a la hora de la hora, el judaísmo exige acciones. Y por lo tanto, es muy interesante, pero la acción relacionada a demostrar nuestra fe en Dios, en estas dos vertientes, es Shabbat. Y esto es algo muy lindo que probablemente lo han oído, porque es un pensador universal. Eric Fromm, en su libro Y seréis como dioses, dice la siguiente cita. Cada semana, cualquier hogar judío, sin importar si la persona es rica, si es pobre, si es un doctor o si es un barrendero, no importa la situación de la persona, cada persona puede experimentar la grandeza placentera, la grandeza maravillosa y liberadora de lo que es un Shabbat. Como dijo precisamente Eric Fromm, que por algún motivo, no sé por qué acabó en México viviendo en Cuernavaca, fue un discípulo de Freud, dijo, más que los judíos cuidaron Shabbat, el Shabbat cuidó a los judíos. Quiere decir, Shabbat ha sido la fuente vital mediante la cual el judío ha podido sentirse digno, independientemente de la situación que ha vivido, del antisemitismo que ha vivido, de las persecuciones que ha vivido, del exilio que ha vivido. Cada Shabbat, la persona se da el lujo de disfrutar de su vida, de disfrutar de su trabajo, de disfrutar de su familia y de sentirse como un ser con propósito y descubrir que él no es nada más lo que hace. Y esto es una cosa central para podernos adentrar en la cosa básica de cómo el judaísmo ha cuidado de manera tan cercana y tan minuciosa la identidad judía. Básicamente, vamos a desmentir algunos conceptos infantiles que de pronto tenemos ahí, porque muchas veces tenemos conceptos muy infantiles que por algún motivo no hemos refrescado y desgraciadamente muchas veces nuestro concepto de Dios, nuestro concepto de Shabbat, nuestro concepto de las mitzvot, se quedan anclados en el kinder. Y esto es muy importante que desempolvemos estos términos para que le demos, como adultos que somos y como seres más sofisticados, unas nuevas definiciones a cosas y quizás las encontremos más valiosas de lo que pensábamos. En términos generales, pensar en el concepto de que el mundo se hace en 6 días y que el séptimo día Dios descansa
Es verdaderamente un concepto, pues, muy pobre. Es un concepto muy pobre porque tendríamos que pensar que Dios es un ser como nosotros, que trabaja y se cansa. Y obviamente la definición de Dios es que es un ser perfecto que trasciende el tiempo y el espacio y él no tiene todo este proceso de desgaste, cansancio que nosotros tenemos. Por lo tanto, no tiene, en general, el Shabbat no es una mitzvah en donde la persona entra a Shabbat para cargarse de energía para poder continuar con la semana. No somos un celular que se le acabó la pila y que sabes que para poderlo usar posteriormente al siguiente día, pues lo tienes que conectar y lo tienes que dejar descansando para que se llene de energía. Es más, el concepto de Shabbat es la antítesis de esto. Pensar que Dios se cansa es ridículo. Pensar que el mundo fue creado y que se requiere de un espacio de descanso para poder continuar la labor es un error. Cuando estamos hablando de 6 días o estamos hablando de 6 etapas o de 6,000 milenios, estamos hablando simplemente de un patrón que vamos a tener en algún otro momento la oportunidad de ver este patrón, cómo se expresa en la naturaleza y se expresa en muchas otras cosas dentro del judaísmo y dentro del mundo natural. La realidad es que cuando vemos que Dios creó el mundo, no dice que Dios creó el mundo en 6 días. Dios creó el mundo en 7 días. Por lo tanto, hasta el sexto día, Dios transformaba la energía que iba creando, que fue creando, pero el séptimo día no es que no hizo nada. Esta es una imagen que tenemos infantil, que tenemos que quitar ya de nuestra mente, porque obviamente si no hizo nada, entonces, ¿qué es ese séptimo día? Si todo lo hizo en 6 días, entonces, ¿qué hizo el séptimo día? Obviamente lo que nosotros no entendemos, y esto es muy importante que quede claro, es que el patrón de 6 y el séptimo, 6 días son la transformación y ese séptimo día es un día de integración. Por lo tanto, no es que no se hace nada, al contrario, es el día en que cada parte que fue transformándose, todo el trabajo que se fue haciendo durante las 6 etapas, cobra sentido y cobra parte de un todo. Es como en términos muy claros, así decir, el primer día agarró los huevos, el segundo día agarró el agua, el tercer día la harina, el cuarto día las pasitas, el azúcar acá. ¿Y qué hizo el séptimo día? Tenía el pastel. Y por lo tanto, lo más increíble de todo es que lo que le va a dar sentido a todo lo anterior es precisamente ese acto pasivo de integración. Entonces, tenemos una cosa muy interesante. Por un lado, hay la transformación de la energía inicial que se creó el primer día o esa primera etapa. Y por otro lado, el séptimo día es un día que le da sentido a esa transformación y que lo integra. Cuando nosotros hablamos de numerología, que es algo que es inevitable cuando hablamos de mística, nos damos cuenta que todo lo que existe en el mundo físico contiene 6 lados. Es muy sencillo. Tienes el techo, 1, el piso, 2, pared, pared, 4, frente, atrás, 6. Quiere decir, el número 6 en mística, el número 6 en Kabbalah, indica siempre el espacio. Y curiosamente, ¿qué es el 7? El 7 es la conciencia del espacio. Esto quedaría más claro quizás si lo pongo en un pizarrón. Me gusta compartir pizarrón para que quede esto muy claro. Entonces tenemos pared, otra pared, otra pared, otra pared, otra pared, otra pared. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la de atrás 6. ¿Qué es el 7? El 7 es la conciencia de que estás ocupando ese espacio. Por lo tanto, esto es muy importante que lo entendamos porque el hombre le da conciencia al lugar. El hombre es un ser, a diferencia de los animales o de otras criaturas, es un ser que tiene pura conciencia. Entonces, el número 7 siempre va a determinar
no nada más la creación del lugar, la creación del mundo físico, la creación de las cosas que conocemos, del mundo revelado, sino es la creación del mundo revelado con la conciencia de la creación. Básicamente, el concepto de descanso en Shabbat no es el descanso de no hago nada, y esto es un tema muy importante porque uno en Shabbat puede hacer muchas cosas. Entonces, acá va a entrar un tema central para poder entender qué se puede y qué no se puede, qué es lo adecuado, qué se espera de mí en Shabbat. Porque lo que es el séptimo día es lo que nosotros llamamos descanso en castellano, en español. La palabra en hibrit para esto es la palabra menuja. La palabra menuja es un estado de paz y armonía entre el hombre y la naturaleza. ¿Y por qué se genera un estado de armonía entre el hombre y la naturaleza? Porque estás 6 días transformando la naturaleza, estás cambiando las cosas. Estás pintando, estás creando, estás transmitiendo, estás cocinando, estás cortando, estás abriendo tu tienda, estás ganando dinero, estás transformando la energía. Y la persona en el momento que se abstiene de seguir transformando eso, crea un espacio donde se armoniza él con su entorno. Por lo tanto, quiero explicar algo que es muy interesante. Cuando una persona está haciendo cosas, la palabra en inglés para los 6 días o para la transformación que hizo Dios esos 6 días es que constantemente las cosas están en un proceso de ser, de transformarse. Pero hasta el último momento, cuando en el momento que Dios dijo Shabbat, la palabra Shabbat significa cesar. ¿Cesar qué? Cesar la transformación. En el momento que hace ese cese, en el momento que para la transformación, en ese momento entra otra energía y lo más increíble es que ese momento que entra esa otra energía, que la persona se abstiene de seguir transformando, la persona deja de transformar y en vez de volverse, lo que dice en inglés, to becoming, la palabra en español no sé qué es, pero volverse podría ser, la palabra es, te estás volviendo cada vez algo. Cuando estás trabajando, te estás volviendo más rico, te estás volviendo más experto, te estás volviendo mejor pintor, te estás volviendo mejor cocinero. Estás en un estado de transformación, pero hay un momento donde, paz, cesa, esa es la palabra Shabbat, cesa esa transformación y dejas de transformarte y en vez de estar en el proceso de volviéndote, te vuelves un ser que eres. Una cosa es to be, becoming, y otra cosa es to be. Es muy diferente volverse algo que ser algo. Entonces, Shabbat es un día que experimentas una maestría sobre lo que hiciste. Porque lo normal para un artista es que se pone a pintar y sigue haciendo, y sigue haciendo, y sigue haciendo. Pero la verdadera libertad y la verdadera grandeza del artista es cuando él dice, hasta acá llego. No hay, es mucho más difícil terminar una sinfonía que continuarla. El darle el fin al cuadro, el Guernica, el que dijo Picasso, hasta acá llegó el Guernica, es lo que hace ese cuadro, esto es, y estoy sobre él. Soy un máster del cuadro. Lo mismo cuando Beethoven dijo su última acorde y dijo ta, 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 tan, y ahí paró su sinfonía. En ese momento él hizo un statement de que él está como el máster, como el maestro, pues está por encima de la creación. Por lo tanto, en el momento que una persona cesa, la persona se armoniza y se equilibra con su entorno. Y la realidad es que durante la época de transformación o los días de transformación, la persona está afectando constantemente la naturaleza. Y por otro lado, está en un rush, está en una carrera que no repara, no se detiene a ver qué está haciendo.
Muchas veces estamos en una inercia y no tenemos el tiempo para decir cómo van mis cosas, cómo va mi vida, cómo va mi vida familiar, quién soy yo. Esto es un tema que ahorita lo vamos a explorar, que espero que nos dé tiempo. Entonces vamos a definir acá algo muy importante. La gente cuando empieza a cuidar Shabbat o la gente que ya cuida Shabbat, muchas veces dice, es que no entiendo por qué hay cosas que están permitidas, que son tan cansadas, y hay unas cosas que son tan nada de trabajo y no las puedo hacer. Por ejemplo, una persona puede poner una mesa en Shabbat para 40 personas con triple plato, con todos los cubiertos, acarrear las mesas, ponerlas, todo, servir a la gente, hacer un banquete y acabas rendido, ¿verdad? Te puedes ir al templo caminando y a lo mejor tu templo está en Interlomas y tienes que subir 10, 15 minutos una subida y llegas al templo sudando y estás allí. Y eso se puede hacer, pero no puedo hacerle hacia mi celular o hablarle al Uber que venga por mí y llegar todo descansado. Entonces, cuando la gente conflictúa con estas cosas de que no entiende qué está pasando en Shabbat, lo que tenemos que definir es que hay dos diferentes acciones que tienen que ver con las acciones de Shabbat. Lo que está prohibido en Shabbat y lo que no se debe de hacer en Shabbat y lo que está prohibido para que nosotros aprendamos a armonizarnos con nuestro entorno es lo que se llama melajá. La melajá es el trabajo que uno hace para transformar su entorno. ¿Qué es transformar su entorno? Agarrar un huevo crudo y a volverlo duro. Agarrar un lienzo y hacer un cuadro. Agarrar no sé, agarrar un libro o agarrar un cheque y escribir un cheque. Quiere decir, transformé algo que no estaba, de repente aparece, algo nuevo. Eso está prohibido hacer en Shabbat y ahorita vamos a explicar por qué y de dónde sale. Y por otro lado, lo que no está prohibido hacer en Shabbat, curiosamente, es la abodá, que es un trabajo físico que no es creativo. Entonces, la diferencia entre una actividad y la otra es que en una, la persona está en un trabajo de transformación de la materia, que sigue transformando la materia y sigue afectando su entorno, y en el otro estás haciendo un trabajo para transportarte o para servir o para tener invitados o lo que tú quieras, pero es un trabajo que no estás cambiando nada, no estás generando nada nuevo, no estás transformando la materia. ¿De dónde sale este concepto? ¿Cómo supieron los Yehudim qué cuidar? ¿Cómo cuidar? Es muy interesante, pero esto surge de las 39 categorías que se llaman las Abot Melajá, que son los trabajos de transformación asociadas a la creación del Mishkan o Bet HaMikdash. Entonces, todas las 39 acciones que se hacían para hacer el Bet HaMikdash se podían hacer durante 6 días, que era cortar, teñir, pintar, hacer, construir, todo eso se podía hacer 6 días. Y el séptimo día no se podía hacer eso, porque era una forma de estar en armonía con el entorno. Por lo tanto, esto es muy importante que lo entendamos. Este patrón de la creación que usa Dios de 6 y el séptimo día. El 6, quiero decirles que se considera lo transformativo, se considera energía masculina y se considera energía de transformación. Y por lo tanto ahorita vamos a ver, son los 6 días de la creación y los 6 días de transformación en mística se consideran días masculinos. Cambio Shabbat, decimos cuando recibimos Shabbat, Boikala, o Shabbat Amalcá. A Shabbat la llamamos en un término femenino cuando los días de transformación son masculinos. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el trabajo de transformación en concepto general es un trabajo activo y es un trabajo masculino. Y Shabbat, que es un día de integración, que es un día
de pasividad, que es un día de acomodar las cosas, es un día llamado femenino. Por eso Shabbat siempre es Shabbat como un apelativo de algo femenino. Este patrón de creación de 6 y 1, de 6 y 1, que lo vamos a ver que se transmina a todo lo que sabemos y lo que no sabemos, es Dios creando el mundo, es 6 días, transforma y va transformando la energía, así de fácil. El primer día crea la luz, crea la energía. El segundo día la energía la convierte en moléculas, que crea el agua, separa el agua. El tercer día crea la vegetación. Cuando crea la vegetación, crea la vida a través de los aminoácidos, crea proteínas. El cuarto día posiciona las luminarias. El quinto día comienza la vida animal. La vida animal comienza en el agua y comienza casi en sentido evolutivo, así como lo cuentan los científicos, el proceso creativo. Por lo tanto, vemos que toda la creación va de algo tan genérico como es la luz, que es la energía, y todo lo que hay a partir de ese momento es cómo la energía se va transformando. Cuando éramos chiquitos nos decían, hay energía y hay materia. Hoy en día no hay energía y hay materia, hay nada más energía. Sabemos que lo material, aunque sea muy espeso aunque sea muy físico, también es energía porque está hecha de átomos. Por lo tanto, el patrón mediante el cual Dios creó es un patrón que va de energía más simple, por así decir, a energía más compleja. En el sexto día crea animales superiores, crea al hombre, crea a la mujer. Quiere decir, lo más complejo es la mujer, lo menos complejo es la luz. Y después entra Shabbat. En el momento que termina de crear a la mujer, la siguiente creación que Dios crea, porque es parte de la creación, es Shabbat y el concepto de Shabbat. Por lo tanto, Dios es a la creación, curiosamente, como el hombre es al Mishkan. Quiere decir, Dios creando el mundo es lo mismo que el hombre creando el Mishkan. Esto es en macro y por decir, esto es en micro. Por lo tanto, cuando empezaron a construir el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, el patrón de construcción era 6 días, pueden derretir el oro, pulir las cosas, cortar las telas, teñir las telas, pueden hacer todo esto, y el séptimo día se van a abstener de hacerlo. ¿Por qué? Porque en términos generales, en el mundo físico, cuando tú te quieres acercar a algo, lo tomas y lo agarras. Pero en el mundo espiritual, y dado que Dios no es un ser físico, evidentemente, ¿cómo te acercas a un ser espiritual? Y el concepto de cercanía al concepto espiritual, ¿cómo te acercas a algo espiritual si no lo puedes agarrar? Pareciéndote a él. Quiere decir, el concepto de emulación divina, el concepto de así como Dios creó el mundo y hizo este patrón y el séptimo día integró y paró y dijo hasta aquí llegué, nuestra manera de acercarnos a él o de parecernos a él, en lo que en latín se llama imatio Dei o emulación divina, es así como Dios hace este patrón, nosotros en micro, que somos seres hechos imagen y semejanza de Dios, vamos a hacer lo mismo en micro. Él creando el mundo, nosotros creando el Mishkan. De ahí sale el concepto de que Dios, este concepto de y seréis como dioses, es que Dios creando el mundo y el hombre creando el Mishkan son uno en el espejo de otro. Shabbat como parte de la creación, muchas veces lo vemos como, ¿qué es Shabbat? De entrada, el concepto del 7 es un concepto bien interesante porque no existe nada en el mundo que nos diga que hoy es martes. Por lo tanto, todo el concepto que nosotros tenemos de la semana y que es universal, viene del concepto de que Dios creó con este patrón de 7. Por algo, hoy en China, hoy en Estados Unidos con sus elecciones, es martes 3 y es martes. ¿Quién dijo que es martes? ¿Quién dijo que
este próximo Chávez es el Chávez Project. ¿De dónde surge el concepto de la semana? Podemos saber por los astros qué día del mes es, porque vemos que la luna mengua, crece, llena, etcétera, etcétera. Podemos ver las estaciones, pero no existe nada en el universo evidente que nos diga qué es la semana. Y pese a que no hay nada que nos diga qué es la semana, todo el mundo cuida la semana como el método común de medir el tiempo y de vivir la vida. Evidentemente, el concepto de semana fue metido en la humanidad porque es parte del mundo creado por Dios y está llevado a cabo de tal manera que, aunque no estemos conscientes, está dentro del mundo natural que vivimos. Por lo tanto, les puse acá varios ejemplos que me parece muy importante mencionarlos. En esta primera diapositiva tenemos el árbol de la vida, que es el árbol de la Sefirot, y en términos muy generales, las Sefirot bajas, que van desde el azul claro, rojo, amarillo, morado, rojo, verde y café, que no están bien los colores, pero no importa, son los 7 días de la creación. Yom Echad, Yom Sheini, Yom Shlishi, el día cuarto, el día 5, el día 6 y Shabbat es el último día. Básicamente, este es un patrón de 7 que en el judaísmo está completamente explorado a través de 6 años trabajarás la tierra, el 7º año es un año de Shemitah. 7 Shmitot forman un Yobel. Okay. La cuenta del Omer son 7 semanas. Pesach dura 7 días. Sukkot dura 7 días. Cuando se casan los novios, se les da Shiva Brajot, 7 Brajot. Se celebran 7 días. Los días que cuenta una mujer después de haber menstruado, son 7 días. Los días que cuida un deudo ante un luto, son 7 días. Entonces, de pronto nos dicen, ¿qué ondas con ustedes el 7? Es su número favorito. No es que sea número favorito, simplemente es el número que es el patrón mediante Dios creó el mundo natural. Y el hecho es que el primer día, que es Yom Echad, Dios crea la luz. Si nosotros vemos la luz es una fuente de energía blanca, pero ¿qué tal cuando esa energía blanca la pasamos por un cuerpo de agua, o por un prisma, o por un Swarovski? Esta luz que se ve blanca contiene a su vez 7 colores. Y no vemos más que esos 7 colores, que van del infrarrojo hasta el ultravioleta, que es la gama que existe acá. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo la creación y estamos leyendo el Bereshit, estamos leyendo un patrón que entra en toda la creación, en todo el mundo revelado. Tenemos los días de la semana y tenemos también como un ejemplo muy importante y muy destacado las notas musicales. Las notas musicales son del do al si y that's it, no hay más. ¿Cuántas son? 7 notas. Los colores son 7. Los días son 7. Las fuerzas son 7. Por lo tanto, este es un patrón que tenemos que empezar a ver cómo invade completamente el mundo natural. Un poco lo que expliqué al principio es que Shabbat es la perfecta armonía entre lo masculino y lo femenino. Es la perfecta armonía entre tú como ser físico, que somos seres físicos, y cómo armonizamos nuestra fisicalidad con respecto al mundo espiritual. Porque la realidad es que, como dijo Adin Steinsaltz, que es un Rav que yo sigo mucho, los seres humanos somos como anfibios. No en un sentido de que respiramos y estamos en el agua, sino que tenemos una existencia física y tenemos también simultáneamente una existencia espiritual. Y evidentemente lo que vemos es lo físico y todo lo que no vemos, desde el amor, la conciencia, la empatía, la lástima, etcétera, etcétera, todo eso es espiritual. Por lo tanto, ¿en qué momento tú le das cabida a tu ser espiritual? Pues obviamente el día es cuando dejas de afectar
a tu mundo físico. Dejas de afectar y de transformar a tu mundo físico. Por definición, es un día donde aflora tu naturaleza espiritual. Por lo tanto, el concepto de Shamor y de Zahor, el concepto de masculino y de femenino que hemos venido tratando, se ve muy bien expresado porque las sefirot que van del día Ejat hasta el día 6, estas 6 sefirot que están acá, que están contenidas acá, del azul al verde, forman todas ellas un solo rostro llamado un parsuf, que es un parsuf masculino y que está expresado por la Vav del nombre de Dios, que es masculino. Dijimos, Yud es masculino, Hei es femenino, Vav es masculino, Hei es femenino. Por lo tanto, lo que es Shabbat es esa perfecta armonía entre Vav y Hei, entre masculino y femenino. Por eso es tan importante y es tan recomendado que sea un día de paz, que sea un día de armonía, que sea un día donde la pareja conviva y que tenga intimidad, etcétera, etcétera, porque es un día donde esas energías se tienen que unir. Bueno, hemos llegado a la recta final de esta clase y Shabbat es conocido como Mein Olam Haba. La palabra Mein Olam Haba significa, hasta hay una canción que Shabbat es Mein Olam Haba. Mein Olam Haba significa, Shabbat es una probada del mundo venidero. ¿Qué significa una probada del mundo venidero? Supuestamente el hombre, y esto es importante que lo mencionemos, el hombre fue creado y, como hemos leído en Breshit, el hombre fue creado con todos los ingredientes que hay en el universo. Por eso dice el pasuk, nace Adam, Ketzalmeinu Ketmuteinu, hagamos al hombre imagen y semejanza. Está dado en función de que Dios convocó a todas las cosas que ya había creado antes del hombre, porque Dios creó todo y al final creó al hombre. Por lo tanto, el hombre es una mezcla de todo lo que hay en el universo. Entonces, ¿qué es el hombre? En términos generales, el hombre tiene un aspecto físico que es real. Tenemos cuerpo, tenemos, igual que los animales, tenemos órganos, tenemos células, tenemos necesidades físicas de comer, de dormir, de reproducirnos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que nos hace seres tan especiales y lo que nos hace ser seres a imagen y semejanza divina es que tenemos un alma que se llama una neshama. Lo que es físico en términos de lo que estamos hablando es lo que se llama nefesh. Es un alma muy básica, anclada al cuerpo, y esto es algo completamente etéreo, completamente abstracto. Nuestra capacidad de abstraer todo está contenido en la neshama. Cuando el hombre fue creado, por algún motivo Dios deseó que el hombre viviera en un lugar llamado Lama Yetzirah, que en la Torah aparece como Gan Eden. Por lo tanto, Dios agarró al hombre de la tierra, le insufló el alma, le sopló un alma y lo puso en un lugar llamado Gan Eden, que para muchos es el concepto de Olam Haba, el mundo venidero. ¿Qué significa el mundo venidero? Que hay Olam Hazé, Olam Hazé, hay un mundo Ze, físico, que lo vemos, que lo tocamos, en el que vivimos, y supuestamente hay un concepto de un Olam Haba. Y la experiencia humana es que el hombre estaba diseñado para vivir acá, el hombre no pudo vivir allá, acá, que es un tema maravilloso que me ha llevado 2 años en algún grupo hablar de este tema, y el hombre tuvo que bajar a una existencia física temporal. Lo importante de este mundo, comparado con el otro mundo, es que el otro mundo, el Gan Eden o el Olam Haba,
era un mundo eterno. Es más, la palabra Gan Eden, la palabra Edén significa placer, el jardín del placer, y también significa en arameo Edna, que significa tiempo. Quiere decir, aquí era para siempre. Como el hombre no se quedó ahí, lo bajaron acá, que es temporal. Tan temporal como que la persona vive lo que tiene que vivir. Bezrat Hashem 120 años, pero pueden ser 60, 70, 80, 90, 100 años, no importa. Pero el concepto es que cuando la persona va a morir y se quita esa vinculación que existe entre lo físico y lo espiritual, lo físico regresa y es tapado por la tierra, regresa los componentes a la zona donde fueron creados, por lo tanto toda nuestra parte física, todo nuestro cuerpo, etcétera, se fusiona con las cosas físicas que hay en el mundo, en el Olam Hazé, y se desprende nuestra Neshama y va al Olam Haba. Por eso cuando una persona dicen, ojalá que tenga Olam Haba, ojalá que tenga un Lichtiker Gan Eden, como dicen en Yiddish, que tenga un Gan Eden asegurado. Por lo tanto, tengo que parafrasear este concepto de qué es Mein Olam Haba, porque lo que nos está diciendo la Torah, este dicho de la Torah, que es Shabbat es Mein Olam Haba, nos están diciendo que Shabbat es una anticipación, no nada más del tiempo mesiánico, que es cierto, sino Shabbat es una anticipación del día de nuestra muerte. Por lo tanto, hay mucha gente que se puede quedar friqueada porque dice, ¿y eso qué tiene de padre? Es un ejercicio en el que tú vas a hacer semanalmente, en donde vas a llegar a Shabbat y ya no te puedes transformar, porque supuestamente la transformación que tú tienes como persona, el volverte más inteligente, el volverte más bueno, el volverte más tzadik, el volverte más rico, es debido a que tenemos una vinculación llamada vida, que es la vinculación entre cuerpo y alma. Pero ¿qué pasaría? Es una interrogante que te hace Shabbat, es una interrogante que tenemos cada 7 días. ¿Qué pasaría si ya no me puedo transformar? Porque supuestamente el Olam Haba es ese lugar en donde nuestra alma llega y ya no puede transformarse, porque el alma nada más se puede transformar cuando está en un cuerpo. Por lo tanto, el concepto de Mein Olam Haba nos lleva a un ejercicio semanal donde la persona hace un stop y ve su vida como si fuera, ya no me puedo transformar. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué pasaría si ya no tengo más futuro? ¿Qué pasaría si ya a partir de este momento ya no me puedo seguir transformando? Ya no tengo cuerpo. ¿Cómo me sentiría? ¿Estoy bien conmigo misma? ¿Estoy bien con mi familia? ¿He dedicado el tiempo correcto a mi persona, a mi salud, a mi familia, a mi mujer, a mi entorno, a mi comunidad? ¿He sido una persona, es lo que yo quiero ser? Por lo tanto, aunque Shabbat es una delicia, y ahorita vamos a hablar de las delicias de Shabbat, pero aunque Shabbat es una delicia, también Shabbat es, en su concepto de Mein Olam Haba, es ese concepto de qué sería de mí si ya no me puedo seguir transformando, si ya no puedo cambiar las cosas, porque Shabbat es eso, ya no te transformas, lo que eres. Entonces, ya no estás en un rush de quiero ser y quiero volverme y tengo toda la vida por delante. ¿Qué pasaría si te encuentras con un muro que te dicen, esto es lo que tú eres? Por lo tanto, la verdadera reflexión de Shabbat es si yo estoy llevando bien mi vida. Es un recuerdo semanal en donde el no tener mi celular que me tiene esclavizado, el no tener que ir a trabajar, aunque sea el mejor día del negocio, o mi mejor día de poder dar clases, o mi mejor día de ser doctora, es un día donde yo digo, ¿qué sería de mí si acá no cambio nada? ¿Cómo estoy yo con mi familia? ¿Cómo estoy yo conmigo misma? ¿Cómo estoy con mis papás? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Cómo estoy con mi entorno? ¿Quién soy yo? Esta es la verdadera cuestión
que nos lleva a hacer Shabbat en una forma periódica. Shabbat es un día que hacemos un ejercicio real de conciencia avanzada. No digo que cada instante de Shabbat la persona está cuestionándose, pero ese concepto de ya no transformarme genera un espacio mental donde la persona se ve a sí misma y se ve a sí misma como un ser pleno sin ninguna otra tarea más que ser humano. Muchas veces pensamos que somos lo que hacemos. Peor aún, somos lo que tenemos. Cuando una persona muere, no se lleva nada. Cuando una persona muere, todo su capital, todos sus bonos, todo su dinero, todo su trabajo, su casa, sus cuadros, sus joyas, no queda nada. Es experimentar eso. Aquí no hay cambios. No soy lo que tengo y tampoco soy lo que hago. Aguas con pensar que somos lo que hacemos. Es cierto, yo soy maestra, soy doctora, pero eso no es lo que soy yo. Es abrir nuestra neshama para que salga, porque somos una neshama y ser una neshama es algo mucho más grandioso que ser un profesionista o que ser un maestro o que ser un empresario. Por lo tanto, cuando una persona se invierte en cuidar Shabbat, cuando una persona le da su lugar a Shabbat, lo que está dando es dándose ese espacio de conciencia avanzada para realmente ver que su vida tenga sentido y que vaya en el lugar correcto, que no se le vaya a ir la vida en una inercia sin cuestionarse si su vida tiene sentido y lo que está haciendo es valioso. Para terminar, ahora sí, un último concepto. En el Zohar HaKadosh, el Zohar es el libro más principal de la Kabbalah, comparan a Shabbat, además de que Shabbat es Shabbat Amalcá, Shabbat la reina, Shabbat Kalá, la novia Shabbat. Shabbat es una energía femenina que viene a armonizarte. Shabbat es conocido en el Zohar como la luna. ¿Y qué es la diferencia de la luna y el sol? Entonces lo quiero hacer muy gráfico. La luna es, el sol es un astro, el sol tiene luz propia, el sol emana luz. Y la luna es un satélite que no tiene luz propia. El concepto de la luna es que cuando tú la ves, es que estás viendo que refleja la luz del sol. Entonces, cuando vemos luna llena, es que está face to face y se están encontrando. Y la luna, que no tiene luz propia, frente a la luz del sol, refleja su luz. Cuando no vemos la luna, es porque no es que no está la luna ahí, la luna siempre está ahí y siempre va a estar ahí, tanto de día como de noche, pero nada más la vemos cuando hay el reflejo del sol. Este es el concepto principal que quisiera terminar esta clase. Lo que tú vas a tener en Shabbat, o lo que tú vas a tener en tu mesa de Shabbat, o lo que tú vas a tener en tu Olam Haba, es lo que tú trabajaste. Es lo que tú hiciste, es lo que tú procuraste. La persona que todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días estuvo trabajando, ganó dinero, fue al súper, preparó, fue al mercado, pidió acá, allá, ¿qué va a tener en Shabbat? Lo que preparó en Shabbat. Si la persona todos los días compró, hoy un pescadito, hoy una mermelada, hoy un panecito, hoy un poco de dinero, quiere decir, hoy un vino, un buen vino. La persona cuando va a llegar Shabbat, que trabajó esos 6 días, entonces va a llegar y ¿qué va a tener en Shabbat? Todo el fruto de su trabajo. Pero en cambio una persona que no hizo nada durante la semana y no transformó y no trabajó y no compró y no nada, y va a llegar a un momento donde le dicen, ¿qué tienes para Shabbat? Lo agarró desprevenido, no tiene nada para Shabbat. Entonces va a tener una mesa vacía. Entonces uno va a tener una mesa con todos los platillos y con las ensaladitas y vinos y delicias y panes y postres y delicioso,
porque trabajó para ello. Y el que no trabajó para ello, lo que hizo es que llegó y no encontró nada. Esto es una metáfora de lo que es nuestra vida. ¿Quién va a tener Olam Haba? Pues el que trabajó para su Olam Haba. ¿Quién va a tener un buen Olam Haba? El que procuró tener un buen Olam Haba. Esto es un tema muy importante porque esto es la perfecta armonía entre lo que es nuestro trabajo diario y, por otro lado, el trabajo de integrar y de tener y de disfrutar de nuestro propio trabajo. Básicamente, esta es la clase. Quiero abrir este foro para preguntas. Creo que ya tengo acá algunas preguntas que me encantaría contestar. Increíble, increíble, Anet. Una clase muy linda, muy profunda, muy inspiradora y muy aleccionadora. Me da muchísimo gusto. Tengo acá unas... Tenemos aquí unas preguntas, sí. ¿En qué sefirá, nos pregunta Doris Dichi, en qué Sí. sefirá se crea o está representada Shabbat? Shabbat está representada por la Sefira de Malhut y la Sefira de Malhut, como pueden ver acá, vamos a ponerla acá muy claramente, Malhut es la Sefira última, la vemos acá con Nevrit, dice Malhut, es la Sefira más remota en el árbol de la vida. Quiere decir, el árbol de la vida es un sistema didáctico para nosotros entender cómo conectar nuestra energía con la energía de Dios y es como una interfaz entre nosotros y Dios energética, de cómo nosotros afectamos y cómo lo de arriba se conecta con lo de abajo. Es como una interfaz eléctrica, por así decir. Lo curioso es que Malhut es la sefira más remota del árbol de la vida. Y precisamente es una sefira más femenina, que dijimos que es la Hei, y es una sefira que le va a dar sentido a toda la creación. Un tema muy interesante que ha sido como repetido durante este periodo que estamos viviendo de la cuarentena, es que normalmente el concepto de el llamarle al virus coronavirus ha resultado que pues es muy interesante porque corona es Keter, ¿ok? Entonces vean cómo Keter está acá arriba y Malhut está abajo. Entonces lo normal es que una persona pensaría que Malhut es rey y Keter es la corona y pues lo que embiste al rey es la corona. Algo importante que hemos dicho es que el problema que estamos viviendo actualmente, aunque lo vemos como un problema de un virus, y un problema político y un problema económico, que es real, porque no hay nada espiritual que no se manifieste en el mundo físico, pero tampoco no hay nada en el mundo físico que carezca de una raíz espiritual. Y realmente, pues, lo que me gustaría decir sin ningún tipo de resquemor, es que el problema ultimado, la raíz espiritual del problema que estamos viviendo, es un problema en donde nosotros, en vez de tener Keter arriba y Malhut abajo, que es Keter es como el aura y el Malhut es el mundo físico, nosotros invertimos el Malhut arriba y el Keter abajo. Es decir, tenemos un problema de valores. Esto es el mundo material y esto es el mundo ideal espiritual. Entonces nosotros lo que hicimos y lo que se generó a través de que el hombre cayó en un mundo físico, es que el hombre se dedicó a cultivar y a fomentar y a tener cosas de tipo físicas. Permítanme un segundo porque por algún motivo no conecté bien mi... Ya. Y puso el Malhut arriba y el Keter abajo. Y por lo tanto, nuestra solución espiritual al problema que estamos viviendo es, como dicen, ponerle la corona al Malhut. Y ponerle la corona al Malhut es repolarizar el árbol de la vida, que es repolarizar nuestras verdaderas valores. Si tenemos el materialismo arriba y la espiritualidad abajo, es el mundo que estamos teniendo. Lo que tenemos verdaderamente que hacer es agarrar y repolarizar el mundo de la vida, el árbol de la vida, y poner el mundo, el Keter arriba, y ponerle el Keter a quien merece el Keter.
Entonces, ese es un tema que vale la pena haberlo mencionado. Anita, ¿alguna otra pregunta? Y nos preguntan también si existe el tiempo o es una creación del ser humano. Mira, en términos cabalísticos, la creación, en el instante que hay Bereshit, se crea la dimensión de tiempo y espacio. Quiere decir, el único ser que está con la capacidad de contar el tiempo, así como nosotros lo hacemos, de decir, ay, mira, ya son las 8:15 y etcétera, es el ser humano porque es el ser que tiene la conciencia del tiempo y del espacio, que ese es el 7 que está dentro de ese espacio. Pero el concepto del tiempo es precisamente el concepto de la creación. Antes de la creación había una eternidad, porque Dios es eterno y no hay antes y después, ni mucho menos. Pero en el momento que hay Breshit, entra todo en la interfaz del concepto de tiempo y espacio. Por lo tanto, el tiempo definitivamente está dado en función de la creación y al que atañe, que es la corona de la creación, es el hombre. Increíble. Me Nos preguntan algo, preguntan, ¿por qué se sí, tiene que hacer Kiddush y Amotzi? muy interesante. En Shabbat tenemos muchas cosas que tienen que ver con dos. Por ejemplo, hay dos panes y hay Kiddush y Amotzi. La verdad es que cuando una persona, por ejemplo, la Gemara, el Talmud pregunta que si una persona es muy pobre y no puede comprar, por ejemplo, vino, se puede hacer Kiddush con pan. Lo que pasa es que dentro de los alimentos hay jerarquías y en el judaísmo es bueno darle su lugar a cada alimento y a cada jerarquía. Por lo tanto, en la jerarquía de alimentos, por ejemplo, en las brajot, la jerarquía del pan y del vino son igualmente jerárquicamente altísimos y por lo tanto el vino en general se usa para distinguir momentos y diferenciarlos y elevarlos. Por eso el vino se usa en un kiddush, se usa para brindar, se usa para casar a los novios, se usa para momentos en los que quieres elevar el momento y lo quieres distinguir del resto de las cosas. Ese es el concepto de usar el vino. El concepto de usar el pan es porque el pan, el trigo, el amotzi, es la braja más alta que cuando una persona come con pan, ya no tiene que decir brajot sobre galletas, ni frutas, ni carne, ni nada. La braja de amotzi es lo más elevado porque el hombre, aunque se ve el pan como lo más simple, es lo más complejo y es lo que más trabajo le costó al hombre entender cómo hacer, que requiere de tanto trabajo. Ahora, es muy importante que en la mesa de Shabbat existan, siempre tiene que haber lo que se llama leje mishne, que es pan, dos panes. Entonces la persona puede comerse uno y el otro lo guarda para el otro día, pero la mesa de Shabbat siempre tiene que haber estos dos elementos y precisamente una de las explicaciones es porque uno es por Zahor y otro es por Shamor. También hay todo el tema de que el maná, que es un tema fascinante con respecto a Shabbat, porque nosotros aprendimos a cuidar Shabbat porque caía el maná todos los días y el sexto día caía una doble porción porque el séptimo día no caía y no podíamos recogerlo porque recoger es una de las melajot que no se pueden hacer en Shabbat. Entonces también es como un recuerdo, Zeher, que caía el viernes, caía dos porciones para el sábado, para el viernes y para el sábado, y es como un poco como nosotros hacemos, que el viernes, no nada más hacemos la comida del viernes, hacemos la comida del viernes y la comida de Shabbat, que ya esté preparada. Nos preguntan también, Anet, que si todos los inventos que aprenden cosas automáticas se valen. Pues la verdad es que sí, la verdad es que alágicamente, yo no soy un posecalaja, lejos de, pero el concepto de los timers es que tú estás preparando todo antes de Shabbat. Por lo tanto, es algo que ya está dado antes de Shabbat y por lo tanto sí se puede usar. Entonces, pues la verdad es que con la modernidad ha sido muy fácil comprarte un timer por 200 pesos y se prende tu luz a la hora que tú quieres y todo, pero todo lo tienes que hacer previamente. Es como esa preparación previa para que tú puedas disfrutar. Es muy importante, Shabbat, hay que entender que es un día no nada más de armonía y otro día, un día de gran cosa, es un día donde es muy importante que la persona
disfruta de su trabajo y es un día que es muy importante que la persona disfrute físicamente del día también, no nada más espiritualmente. Hay que validar nuestro cuerpo, hay que validar nuestra fisicalidad y es sumamente importante hacerlo a través de disfrutar. Nos preguntan que qué quieren decir las letras que unen la sefirot en la figura, pregunta Karen. Karen, es una excelente pregunta. Mira, te voy a ponerla de esta porque es sumamente interesante. Mira, este sistema del árbol de la vida, que es un sistema que seguramente todo el mundo ha visto y que pues yo y muchos maestros estamos estudiando y analizando, es el sistema propio de la creación. Cuando Dios creó el mundo con 10 mamarot, con 10 enunciados. Esos 10 enunciados son las 10 sefirot que vemos acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Curiosamente, en el Sefer HaYetzirah, que es el libro de la creación, el libro de la formación, que es el primer libro de Kabbalah que se conoce y que se atribuye a Abraham Avinu, dice que el mundo fue creado con 10 sefirot o 10 mamarot, siempre el número 10 va a significar lo mismo, y con 22 letras, porque el acomodo de las letras es lo que hace posible que Dios creó el mundo que conocemos. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que Dios creó el mundo hablando. La facultad más grande, creativa de Dios, es Dios hablaba y iba diciendo que haya luz, que se separen las aguas, que haya esto. Entonces, cada una de estas, haz de cuenta, Keter es Breshit, que cree la luz, que se separen las aguas. Así van las diferentes mamarot, los diferentes enunciados, pero los enunciados se forman a través de las Otillota Kodesh, que son 22 letras. Y las 22 letras se llaman las Sinorot o los canales de energía que pasan la energía de Sefirá entre Sefirá. Porque el sistema del árbol de la vida, como expliqué en términos muy generales, es la interfaz que nos conecta con la energía divina. Nosotros pensamos que vivimos acá porque aquí estamos, pero realmente la persona no puede estar viva si no es que está conectada energéticamente con Akadosh Baruj Hu y con el deseo de crear. Por lo tanto, es muy interesante que si nosotros contamos estas uniones entre las sefirot, son precisamente 22. Por ejemplo, acá tenemos la Aleph, la Mem, la Shin, la Bet, la Gimel, la Taf. Como ustedes saben, el alfabeto hebreo es el código genético de la creación. Y el alfabeto hebreo son 22 letras que son de la Aleph a la Taf. Y por eso cuando en la Torah dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz, dicen los Jajamim, no leas et es Aleph a la Taf. Creó el alfabeto y a través del alfabeto es que se crean los mundos. Por lo tanto, el sistema de energía, el sistema vital de la existencia humana depende de la comunicación energética que haya, porque esto es un sistema de luz y así pasa la luz. De acá para acá siempre tiene este zigzaguear hasta que llega a nosotros que estamos en el mundo del Malhut. Esas son las letras hebreas y es sumamente interesante el estudio de las letras hebreas de una manera bastante sistemática. Las vocales es otro tema por sí solo, pero es también muy fascinante. ¿Alguna otra pregunta, Anita? Nada más deja de compartir para que yo pueda ver ahí. Ah, Pero, sí, perdón. no, está bien, pero hay muchísimas felicitaciones. Obviamente todos dicen que es una delicia la clase, Anet preciosa, clase muy clara, interesante. Anet, qué excelente clase. Qué lindos, muchas gracias. Plática, muy hermosa plática, profunda y bien fundamentada e hilada. Te felicito. También en Facebook, muchas felicitaciones de la gente, extraordinaria plática. Más que nada son comentarios. Déjame ver, aquí tenemos, parece una pregunta. Nos pregunta Hanna, he oído que la meta es vivir como que todos los días fuera Shabbat, pero lo que pule nuestra alma es el trabajo que hacemos durante la semana.
La verdad es que no es cierto que tenemos que vivir como que todos los días son Shabbat. Al contrario, lo que hace a Shabbat Kadosh, la palabra Kadosh significa separado. Hay una, hay una especialidad en vivir tu vida en manera cotidiana, teniendo en mente Shabbat, quiere decir, no ver Shabbat como el día que no puedo hacer nada y no puedo ver a mis amigos y qué horror, y no veo la tele y no veo Facebook. Y si ves así Shabbat, entonces es una desgracia. Tienes que vivir todos los días con la energía del día, que es una energía de transformar, de trabajar, de hacer. Shabbat es un día único y la Kedushá de Shabbat es lo especial que es ese día. Entonces, es muy importante, en el judaísmo es muy importante hacer Evdel entre lo que es Kodesh y lo que es Hol. Por eso también cuando acaba Shabbat, la ceremonia de Abdalá es tan importante, porque la Kedushá de Shabbat es grandiosa porque es separada y es nada más un día. Si fuese todos los días Shabbat, lo que es Ayom Shekulo Shabbat es precisamente cuando uno va al Olam Haba, que ya todos sus días son como Shabbat porque ya no se puede transformar. Entonces, es muy importante que nuestro chip sea a trabajar, a chambear, a hacer, a transformar, a conquistar el mundo, pero llega un momento que dices, hasta aquí llegué. Tampoco tengo que hacer todo, ahora ya voy a disfrutar, ahora sí voy a tomarme ese momento para oír a mis hijos, para convivir con mi marido, para estar a gusto, para disfrutar de las cosas especiales de la semana. Entonces, muy importante hacer estos Evdelim entre Kodesh y Hol, para que nos sepa rico, porque los seres humanos vivimos gracias a los contrastes. Si estamos en puro Shabbat, llega un momento que no nos sabría bien, sería como vivir eternamente comiendo tu postre favorito. Llega un momento que después de un mes dices, no, no, ya quiero otro postre. Entonces es muy importante saber que estos espacios particulares para darle su lugar a cada cosa son muy importantes. Rosita Engelmayer quiere preguntarte algo. Por favor, Rosita. Anet, hola Anet, Sí. Hola, Rosita linda. preciosa plática, Anet. Pero fíjate que a mí no se me hace que Dios habló, porque Dios no es humano. No podemos convertirlo en un ser humano. ¿Cómo le hizo para hacerlo? Quizá lo pensó o de alguna otra manera, porque no podemos hacer que Dios habló, porque Dios no es humano. Si lo hacemos humano, le bajamos la categoría divina, así creo. Es que lo que tú dices es completamente cierto, pero no tenemos otra forma de pensar en Dios que hacerlo metafóricamente a nuestra medida. Todos los seres humanos estamos constantemente haciendo este tema de poner todo a nuestro corte. No tenemos, hablamos muchas veces de Dios como, de verdad, como un ser humano. Lo que sí tenemos que entender es que en nuestro espejeamiento que tenemos con Dios de imagen y semejanza divina, el poder que él tiene a través de las letras hebreas, el poder de la palabra, quiere decir que para él hacer las cosas no es como para nosotros a través de todo un proceso. Él enuncia y lo que él enuncia se vuelve una realidad. Y lo que nosotros tenemos que ver es al revés, no es bajarlo a nosotros, no podríamos concebirlo. De por sí, entender a Dios desde el punto de vista judío está en chino. Porque te dicen, no te imagines nada, y Dios no es esto, y Dios no es esto, y Dios no es esto, hasta el punto que el Rambam dice, no puedes decir nada de Dios excepto que es Ejat, que es uno. Por lo tanto, este intento de darle a Dios aspectos humanos es simplemente para no volvernos locos, porque de por sí, cuando eres chiquito y te dicen, no tiene forma, y no está en el cielo, está en todas partes, pero no lo puedes ver, toda esa abstracción que requiere del pueblo judío para expresar de Dios, se ha tenido que enfocar la Torá, y misma Torá está escrita, a la humana, porque no tenemos otra manera de entenderlo. Lo que pasa es que evidentemente lo que podemos entender es que las letras hebreas son energías y son bloques de energía que permiten también crear mundos. También nosotros creamos mundos con la palabra. Si nosotros vemos esto como un espejeamiento, entonces podríamos decir, no nada más no estamos bajando a Dios, sino al contrario, y seréis como dioses y cuidaríamos mucho más nuestra forma de hablar, porque nuestra forma de hablar también crea realidades.
Tú puedes destruir la reputación de una persona o puedes elevar la reputación de una persona en un instante. Puedes hacer que un shidduch se caiga en un instante o puedes hacer que alguien haga un negocio en un instante a través de la palabra. Entonces, todas estas metáforas humanizantes de Dios han sido una herramienta para que nosotros no nos volvamos locos con tanta abstracción que presenta el judaísmo. Pero es muy cierto, es una forma de humanizarlo, pero es la única manera que lo entendemos. Espero que sea Gracias, Anet, gracias. Nos preguntan también en Facebook que sí. ¿por qué Dios tiene tantos nombres? La verdad, Dios tiene un solo nombre. Dios es Hashem Echad, Ushemo Echad. Dios nada más tiene un nombre. El problema está en nosotros. El problema es que nosotros estamos fragmentados. Y como nosotros somos fragmentos, no podemos ver a Dios con su totalidad, sino que lo vemos en parcialidades. Entonces, nuestra incapacidad de ver a Dios como un todo es porque nosotros, cuando Adán cayó del Olam HaYetzirah, este mundo, se fragmentó en miles, millones de fracciones. Y cada uno de nosotros somos una fracción y nada más tenemos la capacidad, por el límite que tenemos del tiempo y del espacio, de ver a Dios en un aspecto. Entonces, es como si fuese un prisma, es este concepto de Shivim Panim Yesh la Torah, 70 caras tiene la Torah. Yo veo esto, yo no puedo ver lo que está atrás de mí, yo no puedo ver lo que está allá, pero tú si estás allá ves otra cosa. Entonces, todo este concepto de los múltiples nombres de Dios es un problema en nosotros, no en Dios. Dios es Ejat. Si hay algo que es Dios, es que Dios es uno. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de ver esa totalidad porque somos pedacitos. Y las dos últimas preguntas, que ¿por qué se prenden velas y por qué tiene que haber pescado? Bueno, son preguntas muy buenas, todas son preguntas muy buenas y se pueden contestar en múltiples niveles. De entrada hay una parte muy linda que es simplemente para que tú puedas disfrutar, parte de disfrutar es también ver. Entonces tú prendes velas para que en Shabbat, que no puedes ver, que no puedes encender nuevos fuegos, tengas velas para comer y verle la cara a tu esposa y ver la comida y ver a tus nietos o ver las cosas. Entonces está el lado pragmático. Por otro lado está este tema de que nosotros cuando comimos el Etzadat, Tovera, el hombre y la mujer, vivían en un mundo de pura luz, vivían en un mundo etéreo y luminoso, y en ese momento que vivieron allá, tuvieron que emigrar, tuvieron que exiliarse a un mundo de fisicalidad. La diferencia entre el Olam HaYetzirah y nuestro mundo es que la materia se hace espesa y por lo tanto entra el tema de la oscuridad, entre el tema del mal, entre el tema de cosas que no nos agradan. Pero entrar en la materialidad Shabbat es cómo darle luz o cómo retornar a esa luminosidad que perdimos. Esa es otra explicación. La palabra ner, bueno, tiene muchas implicaciones, pero ese es básicamente por qué prendemos velas en Shabbat. Usualmente también se prenden 2. Hay gente que yo prendo 6. A partir de que cumplí cierta edad, mi esposo me regaló un candelabro y prendo una por cada uno de los miembros de mi familia y ya se quedó, pero la costumbre judía es usar un candelabro de 2 y también es por el tema de Shamor Bezahor. Este tema de la compenetración de lo femenino y lo masculino y de esa armonía y darle lugar a la dualidad propia que existe en este mundo. El tema del pescado es muy interesante, es un tema fascinante. Se come pescado porque en Olam Haba, el festín de Olam Haba, el festín que va a haber para los tzadikim en Olam Haba, es supuestamente Leviatán, que es un ser marino. Entonces, el tema de comer pescado tiene una connotación mística muy importante en el Zohar, que tiene que ver con el Mein Olam Haba. ¿Qué vamos a comer en Olam Haba? Lo que Dios guardó para los tzadikim, que es el Leviatán, y el Leviatán es un ser marino. Esa es una explicación. La palabra dag, tiene el valor gemátrico de 7.
también. Dalet, Gimel, 4 y 3, 7. Y también el tema del Dag, es que el Dag, los Dagim, tienen mucha brajá. Tienen brajá. Cuando dicen Nifre que Dag, que seas, que te multipliques como Dag, no nada más que te multipliques, que tengas hijos y nietos y todo, que es una brajá, sino que todas tus cosas buenas se multipliquen. Y los peces se multiplican con mucha facilidad. No es como el ser humano que puja para tener un bebé. Los peces, ¡pum!, se avientan miles de peces simultáneamente. Entonces tiene un tema muy importante del pescado con respecto a ser múltiple y a tener múltiples brajot. Y es por eso que algo que quiero ofrecerles, y de verdad no lo digo de boca para afuera, es que yo normalmente en estas épocas hago un Shabbatón y hago miles de clases de Shabbat. Ahora pues estamos en esta cuarentena eterna, pero les ofrezco abiertamente al que quiera que me escriban o me hablen o me pregunten lo que quieran, desde una receta hasta un concepto místico, filosófico, profundo, lo que quieran. Entonces les voy a compartir acá mi correo, mi teléfono más bien, para que me escriban un WhatsApp, y me voy a dar varias horas esta semana para que la gente me pregunte lo que quiera. Siéntanse verdaderamente con la libertad de preguntarme lo que quieran. Este es mi celular. Yo soy la doctora Pierre. Como decía Sabludovsky, yo siempre contesto, me escriben, voy a contestarles y me pueden preguntar lo que quieran. No es mi especialidad la halajá, pero también puedo contestar cosas de halajá, pero cosas filosóficas o cosas místicas que tengan ustedes inquietud o que tengan inquietud de cuidar algo, de privilegiar a Shabbat en algún aspecto. Porque a veces la persona dice, mira, es que yo no sé cuidar Shabbat y no tengo idea ni por dónde empezar, o quiero cuidar Shabbat, pero quiero empezar poquito a poquito. Todo se vale. El Shabbos Project es un proyecto para sensibilizarnos de Shabbat y hacer que Shabbat sea relevante en nuestra vida. Porque en base a nuestra relevancia que le demos a Shabbat, tendremos una gran posibilidad de sobrevivir como Yehudim y de tener una identidad clara, etcétera, etcétera. Entonces, pues cada quien en su nivel, cada quien en su deseo, me pueden hablar y pedir lo que quieran, así de plano. Y si tienen una duda más, voy a contestar una duda más. Mil gracias, Anet. De verdad, siguen las felicitaciones, muchas felicitaciones, muchos comentarios muy lindos, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Creo que no tenemos más preguntas, pero sí tenemos todos estos comentarios. La verdad es que pues ha sido una tarde-noche súper linda, súper espiritual y súper llena de increíbles conceptos, como siempre, como son tus clases. Así gracias, que, Anita. Y les gracias. agradezco a todos, que fue un lindo quórum. Llegué a ver a mucha gente conocida. Gracias, Anita, gracias, Raquel, gracias, La Keilah, gracias, Chávez Project, gracias, Reisi, que estás siempre al pie del cañón con todos los proyectos. Y pues que tengamos un Chávez Kodesh y que pongámosle la corona correcta a quien merece la corona, y la corona se le tiene que poner a Shabbat. Así que ojalá que que esto sirva como un remedio para que podamos el siguiente Shabbat tener una vacuna o tener una solución muy buena para que estemos todos, una vez más, libres y derechos. Les mando besos a todos. Amén, que así sea, Anet, que así sea. Nada más le quiero recordar a la gente que esta plática queda grabada en Facebook y en YouTube de La Keilah, la pueden volver a ver, o si saben de alguien que le interese verla, ahí se quedan grabadas las pláticas. Y bueno, recordarles también que el próximo jueves es la Afrashat Jalá de Shabbos Project a las 5 de la tarde. Esperamos que todo mundo entre, va a ser por Zoom, pues obviamente no podemos hacerla presencial, pero vamos a estar cada quien en su casa haciendo una linda Afrashat, más cerca y unidos que nunca. Así que los invitamos a todos para que esto suceda, hagamos que suceda. Así es. Anet, mil gracias, y a todos los que se conectaron en nuestras plataformas, muchísimas gracias.
Gracias a todos. Que estén todos muy bien. Laila Tov. Gracias, gracias.